decisión. Cuando nosotros somos pequeños, las decisiones las tomamos a través de lo que nos dicen nuestros papás, vamos aprendiendo, pero siempre estamos tomando decisiones. Después, por ejemplo, estudiamos y le hacemos caso a lo que dicen nuestros profesores, después a nuestras jefaturas, después también tenemos personas que admiramos, etcétera, y vamos de alguna forma construyendo nuestro camino. Pero en la medida que nos vamos formando y vamos tomando decisiones, hay algunas que las aceptamos y las acertamos y otras que no, que erramos, la verdad. Entonces al final uno dice, ya eso no sé, la verdad es que se equivoca bastante feo y duele. Y uno dice, chuta, pero ¿cómo tomo una buena decisión? Y esa fue una pregunta que me hice durante bastante tiempo. Durante todo ese tiempo llegué a un padre con el cual me estuve formando durante harto tiempo y tuve la posibilidad de ingresar al seminario, ¿ya? Dentro de todo ese proceso, tuve algunas clases sobre discernimiento, pero digo tuve porque mi guía espiritual, que es el padre Jorge Peterson, falleció el año pasado, en junio, y fue una persona que la verdad que me marcó mucho en mi vida. Entonces, dentro de todo este tema, logré dar con algunos materiales y unas charlas que dio el padre Gerardo Aste, que tienen que ver con el discernimiento. Y era algo que estuvimos conversando, bueno, Adriana me comentó, lo estuvimos hablando en nuestro grupo de oración, y Adri me pidió si podía hacer una presentación, y por eso estoy acá. ¿Ok? Hoy día yo sí estoy participando en varios grupos de oración, y la verdad es que en eso estoy. Bueno, y comencemos. ¿Se les parece bien? Ok, voy a apagar acá la cámara. Cristian, hacemos la invocación a la divina voluntad y al Espíritu Santo antes de comenzar, porfa. Sí, por favor, adelante, Adri. Vamos todos con nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, María, os amo, ven divina voluntad, a orar y recibir esta charla sobre el discernimiento espiritual, y te ofrecemos, Señor, todas las charlas sobre el discernimiento espiritual, pasadas, presentes y futuras, para la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Amén. Santifícanos, Sí. amén. Sí. Yo les quería pedir si podemos rezar un Padre Nuestro. Claro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Ok. Dicho eso, vamos a repasar. ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Se ve o no se ve? Sí, Cristian, perfecto. Sí, Cristian, perfecto. Ok, perfecto. Antes de comenzar, les quiero comentar algo. Bueno, yo soy laico, soy católico, practicante, creo en Dios, pero y estamos conversando hace un ratito atrás, y creo que es súper importante que, independiente de que estas charlas, que en este caso estoy compartiendo, es muy importante que cada uno de ustedes puedan tener un guía espiritual, y un guía espiritual debe ser una persona consagrada, debe ser un sacerdote. Es muy importante para que nosotros, a través de nuestro camino que nos lleva a Dios, podamos aprender y podamos seguir a Dios durante las distintas etapas de nuestras vidas. Eso es tremendamente importante. Entonces se los digo netamente porque, si bien estas charlas son importantes para formarnos, lo más importante es que cada uno pueda tener un guía espiritual. Y eso, el guía espiritual solo puede ser una persona consagrada. Solamente debe ser un sacerdote. ¿Ok? Eso es todo. Bueno, como les comentaba, esta es la agenda. La agenda
se divide en 14 puntos y un anexo. El primero es el punto de partida, que se habla sobre las decisiones. El segundo, que son las condiciones, que es la recta intención, conocer y enamorarme de Dios. El tercero es el fin y los medios, donde vamos a ver cuál es la diferencia entre los fines y los medios. Cómo tomamos decisiones. Después, cómo comenzamos a discernir. ¿Cuáles son los movimientos interiores que yo voy sintiendo a través del buen espíritu y el mal espíritu? ¿Cómo yo distingo los espíritus? Los espíritus, ¿cómo influyen en nuestras decisiones? ¿Y qué es lo que a nosotros nos mueve a elegir? ¿Cómo distingo los espíritus? Lo que dije antes, el buen y el mal espíritu. ¿Y cómo puedo profundizar en el discernimiento una vez que yo ya sé lo que es discernir? ¿Y cuáles son las tentaciones con las cuales yo me veo enfrentado? ¿Y cómo lo hago para tomar decisiones? ¿Y en qué momento, cuándo somos tentados? Y finalmente, ¿cómo tomo una decisión a través del discernimiento? Y finalmente, les voy a dejar una herramienta que es el examen del día, ¿ya? Y de ahí, bueno, creo que es importante dejarlo al final porque ya repasando todos estos capítulos van a poder, van a saber realmente para qué es lo que sirve. En esta charla del día de hoy vamos a ver los 4 primeros puntos, ¿ya? Esta charla se divide en cuatro sesiones, ¿ok? Vamos a comenzar entonces con el punto de partida. Primero, lo que todos buscamos en la vida es ser felices, pero solamente hay un solo camino, un único camino para ser felices, y eso es elegir en la vida aquella alternativa que me lleva solamente a Dios. El discernimiento es una herramienta espiritual que nos ayuda a nosotros a saber elegir aquella alternativa en donde está Dios, que es la que nos va a hacer felices. Siempre donde está Dios es donde vamos a encontrar la felicidad. Aquello que Dios quiere, aquello que le gusta, aquello que desea, ¿qué es? Es la verdad, la justicia, el bien y la vida. Si elegimos lo de Dios, llegaremos a ser felices. Eso es muy importante. El mundo nos va a ofrecer riquezas, nos incita, nos motiva a buscar las riquezas, los honores, nos dice elijan la fama, elijan el poder, pero esos caminos son engañosos. Cuando uno los recorre, se encuentra que pueden ser un callejón sin salida y no nos va a dejar jamás ser felices. Si queremos realmente ser felices, solamente tenemos que elegir a Dios y solamente a Él. Eso es muy importante tenerlo muy claro. Y cuando hablamos de discernimiento espiritual, yo voy a separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. De eso se trata el discernimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que es discernir? Discernir se divide en 2 palabras. En cernir, que significa separar, y el di, que es el prefijo que quiere decir lo opuesto. Por ejemplo, par, dispar. ¿Ok? Por lo tanto, en el discernimiento espiritual, voy a separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Voy a separar la alternativa en donde está Dios de la alternativa donde no está Dios. Voy a separar la alternativa en donde está la voluntad de Dios de aquella en donde no está su voluntad. Entonces, el discernimiento espiritual es un ejercicio del corazón, que tiene como fin ayudarnos a ser felices. Recuerden, la única forma de ser felices es eligiendo a Dios. Y este discernimiento nos va a ayudar separando para que pueda ver con más claridad dónde está el camino que a mí me permite ser feliz. Para que una vez que yo separe, pueda ver con más claridad dónde está el camino que a mí me permite ser feliz. El discernimiento en realidad nos va a ayudar a elegir, a tomar decisiones, y todos nosotros tomamos decisiones, pero todos sabemos que eso no es fácil. Si confundimos el fin con los medios y no tenemos las cosas claras, no vamos a tomar una buena decisión. Por eso este proceso no es un proceso fácil. La vida nos empuja constantemente a estar eligiendo por Dios o en contra de Dios. Y no somos conscientes de que la vida nos está empujando a elegir. Y muchas veces tomamos decisiones apresuradas y ni siquiera las reflexionamos, incluso decisiones pequeñas. El discernimiento espiritual nos va a ayudar a separar entonces lo que es de Dios
de lo que no es de Dios, para que nosotros podamos elegirlo a Él siempre y alcanzar esta felicidad que todos buscamos. Por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? ¿Dónde estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿En qué voy a trabajar? Normalmente tomamos la decisión sin separar medios de fines, y al no tener la claridad, muchas veces elijo aquello que no tenía pensado elegir, sin mayor razonamiento ni análisis. Lo que sí sabemos es que Dios quiere que elijamos aquello que nos hace felices. Recuerden, los medios y los fines son súper importantes. Hay un texto en la Biblia, en el Deuteronomio, que dice lo siguiente. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien. Por un lado, y la muerte y el mal por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios, los bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escoja pues la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes. ¿Qué es lo que nos dice Dios acá? Dios nos dice que nos da dos caminos. Te doy el camino que te lleva a la vida y te doy el camino que te lleva a la muerte. Y Dios nos dice, tú eliges. Pero Él quiere que escoge la vida, porque yo quiero que vivas. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando siempre al Señor, que es tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, porque en eso está tu vida. No solamente tenemos que tomar decisiones, tenemos que decidir por dos alternativas que se oponen. El camino que Dios quiere, que Dios quiere y el camino que Él no quiere. Y Dios nos dice que ojalá nosotros, en nuestra libertad, elijamos el camino que Él quiere. Porque si lo hacemos, vamos a ser felices. Para poder ser felices, tenemos que decidir el bien, decidir bien. La clave de todo está en las decisiones. Y para poder decidir bien, necesitamos ser libres. Ya que de lo contrario, no podremos tomar una buena decisión. Tengo que ser capaz de ¿qué cosa? De elegir. En los matrimonios, cuando se casan, el sacerdote, por ejemplo, le pregunta a la pareja, ¿viene libremente a este matrimonio? Porque si no vienen libremente, no se puede realizar el matrimonio. Ahora, si dicen que vienen libremente, entonces el sacerdote sigue con el sacramento. El problema es que nuestra libertad siempre está condicionada. Nos condiciona la cultura, nos condiciona la educación que hemos tenido, nos condiciona la familia, nos condiciona el lenguaje, nos condiciona el país en que hemos nacido, el tiempo en que hemos nacido. Mi libertad está condicionada por una serie de circunstancias que me condicionan. Incluso yo puedo tener menos libertad por mis circunstancias personales que otros que viven en otro sitio porque ha tenido otro tipo de educación y una libertad distinta a la mía. Lo que pasa en mi futuro dependerá siempre de mis decisiones. Sin embargo, es importante indicar que todos podemos decir que sí y que no. Siempre me va a quedar un espacio de libertad en donde yo me puedo oponer y puedo decir, yo no acepto participar de esto, que no está bien. Entonces, si nosotros podemos elegir libremente, recién nosotros podremos construir nuestras vidas, porque el futuro porque nuestro futuro va a depender de las decisiones que nosotros tomemos. Eso es tremendamente importante. Nosotros somos dueños de nuestro futuro, porque el futuro lo construimos con nuestras decisiones. Por ejemplo, el cristianismo afirma que nosotros construimos el futuro con nuestras decisiones y entonces rechaza todo lo que es el horóscopo, la lectura de las manos, la lectura de las cartas, porque eso supone que yo no tengo libertad, que lo único que me queda es vivir una historia que ya está escrita para mí. ¿Y dónde está mi decisión? ¿Y dónde está mi decisión personal?
Yo tengo que tener la libertad para decir, mira, yo no quiero hacer esto. Todos aquellos que piensen que si el horóscopo o se leen las cartas, etcétera, pueden saber lo que tienen que hacer, en realidad lo único que hacen es olvidarse que nosotros somos dueños de la historia. Lo único que hacen es olvidar que nosotros podemos construir nuestro futuro. Puedo construir como quiero que sea mi vida. Por eso tomamos decisiones, por eso discernimos. El cristianismo, entonces, supone que el futuro y mi historia lo construyo en las decisiones que tomo. Nuestras vidas, pues, no son otra cosa que una suma de decisiones. Y lo que nosotros somos ahora, en este momento, es lo que yo he ido decidiendo a lo largo de mi vida. Yo soy el resultado de las decisiones que he tomado y no hay otra razón. No le puedo echar la culpa a nada más. Yo soy el fruto de mis decisiones. Mis decisiones me hacen ser lo que soy y lo que he decidido en el pasado define lo que hoy soy. Y lo que hoy decía define lo que seré. El cristianismo supone que el futuro y mi historia lo construyo yo. Yo soy el resultado de mis decisiones. Yo soy quien decido mi futuro. Lo que he decidido en mi pasado refleja lo que hoy soy. Al momento de decidir, urge tomar en cuenta a Dios. Por ejemplo, hoy día yo puedo tomar una decisión que va a cambiar completamente mi vida y mi vida será completamente distinta en el futuro. Pero si me dejo arrastrar y no soy dueño de mis decisiones y me hago, por ejemplo, esclavo de las opiniones de los demás, yo ya no voy a ser dueño de mi futuro y no voy a poder construir mi historia. Y lo que yo voy a hacer después no me va a gustar. Ahora pasamos al segundo capítulo, que son las condiciones. Condiciones. Bueno, antes de pasar, creo que es importante indicar, por ejemplo, que a Jesús, por ejemplo, la decisión de Pilatos de que lo crucifiquen, a él lo afecta, por ejemplo, porque esa decisión lo mata, ¿no es cierto? Y eso también nos pasa a nosotros. Las decisiones de otros afectan nuestras vidas. Pero Jesús ha podido decir, yo por ejemplo, él pudo decir, yo ya no quiero esto. Si me van a matar, yo renuncio al proyecto de Dios y me voy de acá. Él siempre tuvo la opción de decir que no. Él siempre tuvo la libertad de decir que no. Entonces, en esta situación, la decisión libre de Jesús es, yo sigo adelante a pesar de que eso signifique dar mi vida. Y esa es una decisión libre. Por eso, por ejemplo, en cada instante de nuestras vidas, nosotros en cada segundo estamos tomando una decisión. Por ejemplo, ustedes han decidido venir a esta charla de manera libre, totalmente libre. Y si eso es así, es urgente saber tomar decisiones. Porque si yo estoy modelando mi vida en cada segundo de mi historia y la estoy dirigiendo hacia las gracias, o sea, yo tengo que ser señor de mi vida. Yo tengo que saber decidir. Y no puedo dejar que la vida me lleve a donde quiera. Yo tengo que decidir mi vida. Urge entonces tomar decisiones correctas. Ok. Condiciones. Solamente hay un camino y un único camino para ser felices, y ese es elegir en la vida aquella alternativa que me lleva a Dios, que es lo que vimos anteriormente. Recuerden, nosotros vamos a estar discerniendo, vamos a estar eligiendo lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Tenemos una herramienta espiritual que se llama el discernimiento, que nos va a ayudar a saber elegir la alternativa en donde está Dios, que es la que nos va a hacer felices. Al hablar de discernimiento espiritual, vamos a separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. En el discernimiento espiritual, Dios es el punto de partida. Él es el centro, Él es el fin. Y tenemos que siempre elegirlo a Él, porque eso es lo único que nos va a hacer felices. Y por eso hay que conocerlo, hay que enamorarnos de Él, hay que tener recta intención en todo lo que hagamos.
Con esos 3 puntos, que son una especie de condiciones básicas, entonces podremos empezar a tomar buenas decisiones. El primer mandamiento que nos dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí se me quedó pegado un D minúsculo. Si Dios no está en el centro de las decisiones que yo tomo, entonces es muy difícil acertar. Él debe ser el único fin. Nuestro único fin. No puede haber otro fin. Lo debemos buscar en todas las formas, y en todos los casos, Él debe ser lo único que me importe, lo único que me mueva, lo único que me anime. Dios tiene que ser esta base sosteniendo toda mi vida. Cuando a Jesús le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Lo ha de decir primero, y Él dirá, el primero y el principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Y su voluntad es que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces Dios tiene que ser central. Y si queremos elegir bien, nuestra vida va a tener que girar en torno a Dios. Dios debe ser nuestro único fin. Y Dios es tan central que nuestra relación con Él tiene que ser muy cuidada. Recuerden esto. El primer mandamiento y principal es amar a Dios sobre todas las cosas. Y su voluntad es que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Hay 3 condiciones para elegir a Dios si lo queremos elegir. Primera condición es conocer a Dios. Pero para conocerlo, primero tengo que conocerlo. Mientras más, mucho mejor. Tengo que conocer qué es lo que quiere, qué le gusta, qué prefiere, cuál es su modo de hacer las cosas. Tengo que conocer todo lo que yo pueda de Dios para que lo pueda buscar y elegir. Porque si no, mi elección no va a tener nada que ver con Dios y podría ser equivocada. Es muy importante conocer a Dios. Conocerlo para amarlo y seguirlo. A Dios, y esto es muy importante, a Dios no se le conoce por el saber. Yo puedo estudiar acerca de Dios y puedo estudiar para saberme todos los libros de memoria, pero yo así no lo conozco. A Dios se le conoce con el corazón. Por ejemplo, yo puedo saber mucha teología, pero si yo no tengo mi corazón centrado en Dios, yo realmente sé de Él, pero no lo conozco. Por eso es que Jesús nos dice, Dios no se revela a los sabios e inteligentes, sino que se revela a los pequeños y sencillos. A Dios se le conoce con el corazón. San Ignacio dirá, algo muy importante, el discernimiento proviene de San Ignacio. San Ignacio fue el que confeccionó este método del discernimiento. San Ignacio dirá, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar y sentir de las cosas internamente. Entonces, la primera condición para que yo pueda tomar una buena decisión es que tengo que conocerlo, y mientras más lo conozca, más fácilmente podré acertar en mis decisiones. En el Antiguo Testamento, Dios dice que no se complace con la muerte del malvado, sino se complace cuando el malvado se convierte y vive. O sea, Dios quiere la vida de todos. A medida que más conozco a Dios, más voy a descubrir que Él es vida plena, que Él es felicidad total, y más voy a descubrir que me quiere como a nadie más puede querer. Voy a descubrir que me quiere. Y entonces cuando yo descubro que me quiere, lo voy a buscar y siempre lo voy a elegir a Él. Segunda condición. Enamorarme de Dios. Tengo que estar enamorado de Dios, apasionado por Él. Que Él sea todo para mí, que sea la luz que me ilumine, la que me mueva, la que me condicione todo, solamente Él. Tengo que vivir enamorado del bien, vivir enamorado de la verdad, vivir enamorado de la justicia y vivir enamorado de la vida. De esa forma yo me enamoro de Dios. Por ejemplo, de ninguna manera voy a elegir mentir, porque elegir mentir sería irme totalmente en contra de lo que Dios quiere.
y elegiría en contra de Él, porque Él es verdad, Él es justicia, Él es vida, y si yo quiero elegirlo a Él, tengo que querer la vida y tengo que querer la verdad. No puedo aliarme de ninguna manera con la injusticia, por ejemplo, porque me estoy poniendo en contra de Él. Tengo que vivir apasionado por la justicia, tengo que estar enamorado de Dios. Si no estamos enamorados de Dios y no estamos en sintonía con Él, es imposible elegir su voluntad. ¿Por qué? ¿Para qué lo voy a elegir si yo no me relaciono con Él, si no lo conozco? ¿Para qué voy a elegir la verdad si yo vivo en la mentira? ¿Para qué voy a elegir la justicia si vivo en la injusticia? Tenemos que vivir enamorados del bien, la verdad, la justicia y la vida. Si estoy enamorado del bien, la verdad, la justicia y la vida, voy a estar enamorado de Dios. Tengo que apasionarme por lo que es recto y de ninguna manera ser cómplice de lo que no es de Dios. Si no estamos centrados en Él, es imposible que me interesen sus gustos, sus deseos, sus voluntades. No me va a interesar hacer lo que Él quiera, no me va a interesar ir a buscarlo. Por lo tanto, a la hora de elegir, no lo vamos a escoger. Y si no escogemos a Dios, no estamos eligiendo la felicidad que todos buscamos. Simplemente, si no estamos en armonía con Él, no lo vamos a elegir. Tercera condición, la recta intención. El recto deseo es aquella intención que yo tengo y que me ordena el fin. Y el único fin es Dios. Recuerden esto, el único fin es Dios. Mi intención tiene que ser sana, tiene que ser pura, noble, directa, tiene que ser de Dios. Si no, no lo voy a poder elegir. No es posible hacer un buen discernimiento si me busco a mí mismo. Tengo que buscar lo que es de Dios. San Ignacio dice, en toda buena elección, el centro de nuestra intención debe ser puro, solamente mirando para lo que ha sido creado, solamente mirando el fin, solamente mirando a Dios. Y entonces lo voy a poder elegir a Él. Hemos sido creados para Dios y el propósito de esta vida es hacer lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para volver a Él, para volver a Dios, porque Dios es el principio, es el fin de la vida y tenemos que vivir esta vida para buscar a Dios. Ese es el objetivo. Eso debe ser lo que nos mueva. El motor de mi vida debe ser el deseo que tengo de volver a Él, de estar con Él. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, si yo quiero casarme, tengo que ver cuál es mi intención. ¿Tengo una recta intención? O sea, ¿me quiero casar por recta intención o no? ¿Me caso porque estoy enamorado de mi pareja? ¿O me caso porque me va a dar seguridad? ¿Me caso porque me va a cuidar? ¿Porque me va a proteger? ¿Por qué me caso? Y no solamente en el matrimonio, sino, por ejemplo, si estoy con alguien, ¿qué me mueve a ver? ¿Qué me mueve a mí a estar con alguien? ¿Me mueve la recta intención de estar realmente enamorado? ¿O estoy porque me conviene? La base de cualquier decisión que tomemos tiene que estar el fin, que es Dios. Elijo esto porque es lo mejor. Y no pueden estar mis gustos, mis placeres, mis conveniencias, mis intereses, porque eso no me va a hacer feliz. Puede ser que me distraiga un tiempo, a todos nos pasa. Puede ser que esté totalmente obnubilado y no vea bien, pero después me doy cuenta que me equivoqué, porque no he elegido con recta intención. Simplemente no es posible hacer discernimiento cuando tenemos agendas escondidas, cuando nosotros ya tramamos algo. Yo no puedo separar si tengo intereses ocultos, si tengo motivaciones secundarias o veladas. Yo tengo que tener claridad, tengo que ser transparente, tengo que elegir abiertamente. Y solo si yo elijo con recta intención, tengo grandes posibilidades de elegir bien. Por eso entonces, antes de iniciar un discernimiento, San Ignacio siempre nos invita a purificar nuestra intención, a rezar, a estar con Dios, a enamorarnos de Dios.
El discernimiento es parte de los ejercicios espirituales de San Ignacio, y para cada ejercicio, él nos invita a hacer una oración para purificar nuestra intención. La oración es muy bonita porque dice que tenemos que pedirle su ayuda a Dios. Tenemos que pedirle su ayuda para que todas nuestras intenciones, todas nuestras reflexiones, todo lo que hagamos y decidamos, sea puramente dirigido a su mayor gloria y alabanza. O sea, tengo que actuar con pureza de intención, y cuando yo elijo a mi pareja porque estoy enamorado, voy a ser feliz. O por puro amor, voy a ser feliz. Pero otras razones no me van a dar la felicidad. En el discernimiento espiritual, Dios es el punto de partida, es el centro, es el fin. Y tenemos que elegirlo a Él siempre. Porque eso es lo único que nos va a hacer felices. Y por eso hay que conocerlo, enamorarnos de Él. Tener recta intención en todo lo que hagamos. Con esos 3 puntos que son condiciones básicas, entonces podremos empezar a tomar buenas decisiones. Ahorita. Usted, por su vida, por la... ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Ok. Pedir gracias a Dios, nuestro Señor, para que todas mis intenciones, decisiones y acciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Un ejemplo. Todos sabemos que discernir, separar no es fácil. Y por ejemplo, cuando uno está en el metro o en un bus, en una micro, como le decimos acá en Chile. Y existe una decisión súper simple. ¿Le cedo o no le cedo el asiento a esta señora? O a este señor. Es una decisión muy simple, que nos pasa a cada rato. E inmediatamente vamos a tener una serie de pensamientos que se nos van a venir a la cabeza. Y una va a decir, no, es que yo también estoy cansado. Pero la otra persona también está cansada y puede que esté más cansada que tú. O sea, finalmente, nosotros tenemos que tomar una decisión. Y en esa decisión, también nosotros nos estamos jugando la construcción de nuestra vida. Es mejor elegir sacrificarnos nosotros para que la otra persona esté bien. Eso es lo que nos dice Jesús. Eso es lo que nos dice Jesús. Hace un momento atrás hablamos que el fin es Dios. Ahora vamos a entrar a saber cuáles son los medios y los fines. Es muy necesario que tengamos muy claro el fin, nuestro último y único fin. Jesús siempre lo tuvo claro. Jesús estuvo apasionadamente enamorado de su Padre. Y lo único que él quiso hacer era lo que su Padre quería. Para Jesús, la voluntad de su Padre fue lo que lo marcó, completamente. Y en el Nuevo Testamento hay una serie de referencias de este modo de proceder de Jesús. Está lleno el Nuevo Testamento de estas afirmaciones. Por ejemplo, Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Él está diciendo que él no puede vivir si no hace la voluntad del que lo ha enviado. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y dice también, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. He bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y así nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es hacer la voluntad de Dios. Este deseo de hacer la voluntad de Dios ordenó a Jesús hacia un único fin. Y por eso él siempre pudo tomar las decisiones correctas, porque tenía clarísimo cuál era su único fin. Lo tenía clarísimo. Jesús llega a decir que solamente aquel que cumpla la voluntad del Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En consecuencia, si nosotros no hacemos la voluntad del Padre Celestial, no tenemos nada que ver con Jesús. No seremos ni padres, ni madres, ni hermanos, ni nada. No vamos a participar de Él. Si queremos participar, tenemos que hacer la voluntad del Padre.
Para Jesús fue tan importante elegir siempre a su Padre que lo va a hacer a cualquier costo. A cualquier costo. Fue tan importante para Jesús hacer lo que el Padre quería que lo va a hacer a cualquier costo, aún a costa de su propia vida. Y esto es lo que sucede en el relato de la agonía en el huerto. Si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, que se haga tu voluntad y que no se haga mi voluntad. Además, es tan importante eso que Jesús nos va a enseñar a nosotros que cuando recemos ustedes digan que se haga la voluntad del Padre aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, la voluntad del Padre está a lo largo de toda la buena noticia. Y nos tenemos que dar cuenta que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros queremos seguirlo, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Y es elegir lo que Él desea. Hacer la voluntad del Padre es elegir lo que Dios quiere. Es bueno preguntarse, es bueno siempre preguntarse, ¿esto me aleja o me acerca a Dios? Por eso, tal como hizo Jesús, nosotros tenemos que tener en primer lugar muy claro cuál es nuestro fin. ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Qué es lo que debe orientar nuestras vidas? ¿Qué es lo que tenemos que buscar constantemente? Y preguntarnos, ¿nos interesa volver a Dios? ¿Nos interesa realmente que Dios sea la meta de todo lo que yo haga? Cuando yo elijo algo me pregunto, ¿eso me acerca a Dios o me aleja de Él? Si Dios es mi fin, lo primero que tendría que preguntarme es, ¿cuál de las alternativas me acerca a Dios? La voluntad del Padre es que prevalezca la verdad, que prevalezca la justicia, que prevalezca la vida, que prevalezca el bien. El Padre quiere que el mundo sea distinto. El Padre quiere que el mundo sea mejor. Y para eso lo tenemos que elegir a Él. Si Dios es mi fin, todos los demás son medios para llegar a Él. Esto es muy importante. El fin es Dios. Todo lo demás son medios. Por ejemplo, ¿cuáles son los medios? Mi vida, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mis estudios, mi profesión, mi país, mi cultura, mi idioma, etc. El único fin es Dios. Y los medios yo los tengo que elegir si me sirven para volver a Dios. O tengo que desprenderme de ellos. El problema es hacer un medio un fin. Es cuando yo transformo un medio en un fin. Ahí está el problema. Por ejemplo, puedo decir que mi profesión o mi trabajo es un fin, pero el único fin es Dios. Lo único que puede anteponerse a cualquier cosa es Dios, y todo lo demás se puede dejar, y nunca se debe anteponer a la verdad o a la justicia o al bien. Entonces, con frecuencia buscamos algunos fines que en realidad son fines intermedios, que en definitiva son medios y no son fines. Por ejemplo, cuando a mi trabajo yo lo hago fin, yo estoy sacando a Dios de mi vida, porque Dios deja de ser mi fin. Y estoy poniendo a mi trabajo como fin. Y cuando hago eso, altero todas las relaciones. Porque entonces voy a preferir mi trabajo a mi familia, a mis amigos, a la justicia, a veces. Porque hago mi trabajo el fin. Y en realidad allí hay una distorsión de la relación. Si Dios es mi fin, todo lo demás son medios para llegar a Él. Por ejemplo, obtener una carrera. Hay personas que lo dejan todo y sacrifican una serie de cosas por lograr un título. Ese título que logra es un medio, que lo logra para llegar a Dios, pero no es un fin en sí. Por ejemplo, hay algunos que piensan que el matrimonio es un fin, y el matrimonio no es un fin. El matrimonio es un medio para llegar a Dios. El sacerdocio, por ejemplo, es un medio, no es un fin. Es un medio para llegar a Dios. Pero cuando nosotros los medios los hacemos fin, lo que estamos haciendo es sacar a Dios de nuestro horizonte.
Porque lo único que vemos es el fin, que es un medio, al fin y al cabo. Y por ejemplo, y poniendo el matrimonio o el sacerdocio por delante, y así alteramos toda la relación. ¿Y qué pasa en esos casos? Si mi fin es casarme, lo único que voy a pensar es en casarme. Y probablemente me voy a casar porque ese es mi objetivo. Es mi objetivo en la vida. Pero por casarme me voy a casar con cualquiera que pase por delante, porque mi objetivo es casarme. Y entonces eso altera todo. Lo que yo debería hacer es tener claro que quiero volver a Dios. Dios es mi único fin. Y entonces llegar a preguntarme, ¿conviene que yo me case para volver a Dios o no? ¿Conviene que me case con esta persona para volver a Dios o no? Y si resulta que yo veo que casándome con esta persona no me acerca a Dios, yo no lo debería hacer. Pero es que nadie se hace esa pregunta. La verdad es que no todos nos hacemos esa pregunta cuando tomamos decisión. Todos tienen como meta el matrimonio. Además tienen como meta el vestido blanco, tienen como meta una serie de cosas que son medios, que son absolutamente medios, y que pueden prescindirse de ellos sin ningún problema. Entonces el objetivo es solamente Dios. Y los medios los tengo que usar en función de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esta mira telescópica más allá. La mira no puede quedarse en estos medios importantes, que a veces se convierten en fines. Hay una línea muy delgada y nosotros nos podemos confundir. Sino que debo ser consciente de que por más importante que sea, seguirán siendo medios. Y para no confundirlo, yo tengo que elegir a Dios. Y tengo que elegir lo que vimos en el capítulo anterior. Tengo que enamorarme de Él, tengo que conocerlo, tengo que tener recta intención. Y tengo que enamorarme de Él, elegir la vida, la justicia, la verdad. Cualquier medio, camino, oportunidad, opción u ocasión me debe ayudar a volver a Dios. Si ese medio no me ayuda a volver a Dios, lo debo desechar. Para elegir, debo mirar solamente a Dios y mirando a Dios debo escoger. San Ignacio dice, el ojo, el centro de nuestra intención, el corazón de mi intención debe ser solamente simple. Para que yo elija, debo mirar solamente a Dios. Y mirando a Dios, debo escoger. Y evitar entonces confundir los medios con el fin. Debes evitar confundir las alternativas con Dios. No hay ni una alternativa que esté sobre Dios, por sobre Dios. Y dirá San Ignacio, no ordenando ni trayendo el fin al medio, sino el medio al fin. Si tengo claro lo que quiero, si todos nosotros tenemos claro que lo único que importa es volver a Dios y estar con Él, entonces cualquier cosa que yo elija, cualquier cosa debe ser para ayudarme a alcanzar ese fin, para el que he sido creado, no ordenando ni trayendo el medio al fin, sino el fin al medio. Y cualquier medio, cualquier camino, cualquier oportunidad, cualquier opción, cualquier alternativa, me debe ayudar solamente a volver a Dios. Esto lo repito, pero muchas veces, porque es muy importante tenerlo claro. San Ignacio nos dice, primero debemos tener por objetivo querer servir a Dios, que es el fin. Y después ver si hacemos dinero o nos casamos, si más te conviene para volver a Dios. Primero, hemos de tener por objetivo que servir a Dios, que es el fin, y después hacer dinero o casarme, si más me conviene, para alcanzar ese fin. O sea, hacer dinero o casarse se deben hacer en la medida en que me ayuden a volver a Dios. Si mi fin está claro, entonces solamente podré elegir correctamente. Sin esta claridad inicial de distinguir el fin de los medios, el discernimiento espiritual es imposible. Y esto lo va a repetir San Ignacio constantemente. Entonces, la primera distinción que tenemos que hacer es distinguir el fin de los medios. Recuerden, hay que distinguir el fin de los medios.
tomar decisiones. ¿Cómo solemos nosotros tomar decisiones? Un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en un supermercado y lo que normalmente hacemos una vez que tenemos la compra hecha. ¿Qué quiero hacer cuando ya terminé mi compra? Lo que quiero hacer es pagar lo más rápido y salir, ¿cierto? Entonces lo que normalmente uno hace después de la compra es pagar y salir. Y ese va a ser mi fin, pagar y salir. ¿Cuáles serían los medios? Pero ya no, ya. ¿Cuáles son los medios para poder... ahí sí. ¿Cuáles son los medios? Para poder pagar y salir tengo que pasar por alguna cajera. Porque si no, no puedo pagar y salir. Por lo tanto, los medios son las cajeras. Las cajas. Por ejemplo, si tengo 15 cajeras, yo debo elegir una para pagar y salir. ¿Y cuál elijo para alcanzar mi fin? Recuerden que el fin es pagar y salir. Pero de las 15, ¿cuál voy a elegir? Voy a elegir la que tenga menos gente. Porque nuestro fin es pagar y salir. En toda decisión debemos elegir el mejor medio, el que más rápidamente nos permita alcanzar el fin. Recuerden, elegimos de las 15 cajeras, elegimos la que tenía menos gente, porque es la que más rápido nos va a permitir alcanzar el fin, que es pagar y salir. ¿Pero por qué me da lo mismo cualquier cajera? Porque soy libre ante los medios. A mí me da lo mismo cualquiera de las 15 cajeras. No tengo una preferencia. Y entonces, como no tengo ningún apego por ninguna cajera, voy a elegir la mejor, que es la que tiene menos gente y salir. Un ejemplo. Oh, se me repitió, parece que... Por lo tanto, en toda decisión debemos elegir el mejor medio, el que más rápidamente nos permita alcanzar el fin. Si me da lo mismo cualquiera, elegiré la que está más vacía, porque lo único que busco es el fin, pagar y salir. Recuerden, nuestro fin es pagar y salir. Y por lo tanto, de las 15 cajeras, voy a elegir la que tenga menos gente porque quiero pagar rápido y salir. Y como no estoy apegado a ninguna de las 15 cajeras, no voy a ser libre, porque mi único objetivo es pagar y salir rápidamente. Y no voy a estar apegado a alguna cajera. Y por lo tanto, voy a ser libre para tomar una buena decisión. Seguimos con el ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una preferencia por una cajera? Recuerden que lo que dije anteriormente, que nosotros no tenemos un apego a una de las 15 cajeras. Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo una preferencia por una cajera? Porque es mi amiga, porque me atiende bien, porque me ayuda, porque yo conozco a su familia. ¿Qué pasa si prefiero una cajera? ¿Cuál va a ser mi elección? Voy a escoger esa cajera aunque tenga la fila más larga. ¿Y qué pasa cuando yo hago eso? Ya no quiero salir rápido y pagar y salir. Y por lo tanto pierdo mi fin. Mi fin, que era muy clarito, que era pagar y salir, ahora cambió. Y el medio es más importante que el fin. Cambié un medio, lo transformé en un fin. He hecho de la cajera mi fin. Me he quedado atrapado en el medio y ya no soy libre. Si elegimos en función de los medios, no vamos a elegir lo que más nos ayuda a lograr el fin. Cuando elegimos un medio, nosotros sacamos a Dios. Y lo único que vemos es el fin. Por ejemplo, el ejemplo del trabajo. Cuando hago de mi trabajo el fin, yo saco a mi familia, saco a mis amistades, saco a Dios del camino. Porque las relaciones se tergiversan. Ya no es una buena relación. Cambian. El fin es Dios. Y los medios me ayudan a llegar a Dios. Si fuese libre, ¿qué es lo que haría? Tú eres mi amiga, le digo a la cajera, pero con esta otra cajera yo me salgo más rápido. Y lo hago aunque mi amiga se moleste, porque en realidad el fin no es conversar con mi amiga, sino que pagar y salir.
Si fuese una persona libre, yo seguiría escogiendo la cajera que tiene menos gente para alcanzar el fin que yo quiero. Pero eso, cuando nosotros somos apegados a los medios, no lo hacemos. Nos vamos a quedar atrapados en los medios. Vamos a ser preferentes. Y ya no vamos a ser indiferentes. Vamos a ser esclavos de los medios. Y ya no vamos a ser libres. Porque yo voy a preferir otras cosas, voy a preferir los medios. Ok. Lo único que determina mi elección debe ser Dios. Aunque por elegir el camino de Dios, los contras sean muy elevados. En el caso de Jesús, por ejemplo, para que se haga tu voluntad, Padre, yo estoy dispuesto a caminar hasta la cruz. Esa es la decisión que toma Jesús. Sabía Jesús que si decidía por el Padre, le iban a matar. Eso ya lo sabía. En ese momento Jesús habría podido decidir, mira, ¿sabes qué? Gracias, Padre, pero yo llego hasta aquí nomás. Yo no quiero morir y me voy a Galilea. Ha podido decir eso. Pero la decisión de Jesús, ¿cuál fue? Mi único fin es el Padre, no tengo otro. Ni siquiera mi vida es fin, porque el fin es el Padre. Pero los costos son muy altos, te puede costar hasta la vida. El costo no debe determinar la mejor alternativa. Debo siempre elegir la mejor alternativa. Para que nosotros seamos capaces de tomar una alternativa o dejarla, la condición es que seamos libres. Necesitamos ser libres para poder asumir los pros y los contras de los distintos caminos. Porque si no somos libres, yo solamente voy a preferir aquellos caminos que no me den los contras, que a mí no me gustan. Y si hacemos eso, vamos a estar siempre eligiendo en función de nuestras conveniencias, de nuestros intereses, pero no vamos a estar eligiendo la mejor. No estamos eligiendo la cajera que más rápido me saca afuera. Estaremos eligiendo lo que a mí me conviene, de lo que yo me siento apegado. Entonces, si estoy atado a un medio, no voy a ser capaz de dejarlo para elegir a Dios. No lo voy a poder hacer porque estoy atado a la cajera. Esto es muy importante. Lo único que determine mi elección debe ser Dios. Para elegir bien, debo hacerme libre y no preferente. Si soy libre, me debería dar lo mismo. Me debería dar lo mismo que una alternativa conlleve riquezas o pobreza. Me debería dar lo mismo porque son efectos. Me debería dar lo mismo si una alternativa supone que me enferme o que me mantenga bien en salud. Que sea honrado o que yo sea despreciado. Que tenga una larga vida o que me mate. No debería tener en cuenta los efectos de cada alternativa. En cambio, si estoy atado a los pros de una alternativa, yo solamente voy a escoger solo la alternativa que me dé riquezas, que me dé honores, que me dé salud y que me dé larga vida. Si yo prefiero esas alternativas, no soy libre, porque puede ser que la otra alternativa que no me da riquezas y lo que lleva a pobreza, esa me lleva a Dios. Y yo tendría entonces que dejarla. Por ejemplo, nosotros muchas veces escogemos en función de que me aprecien o que no me aprecien, que me acepten o que no me acepten, que me sigan o que no me estimen, que me quieran o que no me quieran. Así escogemos. Y entonces vamos a participar con aquellos grupos que me alaben, que me reconozcan, que me quieran, que me reciban. Y a eso yo los voy a elegir. Y voy a rechazar a los grupos en donde no soy considerado, donde no soy reconocido, donde no soy estimado, donde yo no soy apreciado. Si yo prefiero honores y no me gustan los desprecios, nunca voy a elegir el camino de Jesús. Porque voy a estar atado a eso. Si de antemano prefiero más riqueza, salud, honores, bienestar, si prefiero los medios, no podré elegir lo que me lleva a Dios.
Si elijo los medios, no voy a elegir el camino de Jesús. ¿Por qué? A veces van a hablar mal de ti, como hablaron mal de Jesús. Vas a tener contradicciones. Tus mismos discípulos te van a dejar solo. Es decir, el camino de Jesús puede suponer muchas contras. Si yo lo que quiero en mi vida es ser estimado, no lo voy a elegir. No soy libre. He preferido. No soy indiferente. Soy preferente a que hablen bien de mí, a que me reconozcan, a que me estimen, a que me aprecien. Y solamente voy a elegir esas alternativas y voy a dejar de lado cualquier otra alternativa porque no me reconocen, no me quieren, no me aceptan y no me estiman. Entonces, si yo estoy atado o estoy apegado a los beneficios de una alternativa, repito, si estoy atado o apegado a los beneficios de una alternativa, entonces yo ya escogí la alternativa que a mí me conviene. No puedo hacer discernimiento porque es decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Eso significa hacer discernimiento. Si yo soy una persona libre, si me da lo mismo cualquier camino, yo lo único que quiero es hacer lo que Dios quiere y debo elegir solamente aquella alternativa que más y mejor me lleva a Dios, sin importar el costo personal. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, absolutamente sobre todo. Yo lo debo escoger a Él siempre. No debo escoger por encima de la familia, de amigos, de bienes, de fama, de profesión, de trabajo, estructuras, de leyes, etc. Solo si soy verdaderamente libre y solo si amo a Dios sobre todas las cosas, voy a poder escogerlos por encima de cualquier medio, hasta por encima de mi propia vida. Si amo a Dios, que es verdad, que es justicia, que es bien, que es vida, por sobre todas las cosas, yo voy a estar dispuesto a elegir a comprometerme, a asumir cualquier medio que me acerque a Dios, aunque me cueste. Y si amo a Dios por sobre todas las cosas, voy a estar dispuesto a rechazar, a deshacerme, a desprenderme, a dejar cualquier medio que me impida acercarme a Dios, aunque me cueste. Pero esto solo lo haré si estoy perdidamente enamorado de Dios, porque si no, me voy a escoger siempre a mí mismo. Tenemos que estar como Jesús, apasionadamente enamorados del Padre. El discernimiento espiritual que vamos a ver en las próximas reuniones nos hará descubrir en qué alternativas está la voluntad de Dios. Pero será mi libertad, mi propia libertad, mi indiferencia la que me permita elegirlo. No me apego a los medios. Este es el caso, por ejemplo, de la enseñanza extraordinaria que está en el Génesis, del problema de Adán y Eva. Nos enseña Dios que me da libertad. Me dice que Él quiere que me quede en el jardín del Edén. Me dice lo que me produce elegir la alternativa contraria. Si comes, morirás. Y yo no quiero que mueras, yo quiero que vivas. Por lo tanto, no comas. Y finalmente Dios me dice, elige. Y yo con mi propia libertad voy a tener que elegir hacerle caso a Dios o no hacerle caso a Dios. Si yo le elijo hacerle caso a Dios, viviré y me multiplicaré, dice la promesa del Antiguo Testamento. Si soy libre y no tengo preferencias por ninguna alternativa, entonces podré elegir la de Dios. Y solo cuando soy libre, podré elegir correctamente aquella que me va a producir realmente la verdadera felicidad. Entonces, antes de hacer discernimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacernos primero libres, porque si no nos hacemos libres, no vamos a poder elegir. Estaremos con una venda en los ojos, pensando que lo que a mí me va bien es lo que Dios quiere, y no necesariamente es así. Para ser libres, existe una condición: amar a Dios sobre todas las cosas. El discernimiento forma parte de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Los ejercicios espirituales se orientan a hacernos libres.
es un proceso en donde nos vamos haciendo libres, llegando a ese estado de libertad máxima que podemos alcanzar y podamos mirar con objetividad los distintos caminos que me ofrecen y elegir lo mejor. Entonces, suponiendo que soy libre, ¿cómo decidir? ¿Cómo decidir cuál es la mejor decisión que tengo por delante en todos los campos que tengamos? ¿Cómo criar a los hijos? ¿En qué colegio los voy a inscribir? ¿A qué universidad voy a ingresar? ¿Qué trabajo voy a elegir? ¿Cómo sé cuál es la mejor decisión? ¿Cómo sé cuáles son aquellas alternativas que me permitan construir un futuro de felicidad para mí, para mi familia? ¿Cómo puedo saber eso? Hasta ahora, por lo que hemos visto hasta el día de hoy, en la reunión de hoy, lo único que sabemos es que la decisión correcta es solo aquella decisión que coincida con lo que Dios quiere. Sé que debo decidir solamente aquello que haga la voluntad de Dios, porque sé que su voluntad es lo mejor para mí y sé que mi intención debe ser recta, porque si no, no voy a poder elegir bien. ¿Cómo sé qué cosa es lo que Dios quiere? ¿Cómo sé qué es lo que quiere que yo elija para ser feliz? El discernimiento espiritual, que es lo que vamos a ver en las próximas reuniones, es una herramienta, es una ayuda para poder elegir lo mejor. Los ejercicios espirituales de San Ignacio tienen como objetivo hacerme libre, recuerden eso, para poder elegir lo que me hará feliz, es decir, para elegir a Dios. La decisión correcta es aquella que coincida con lo que Dios quiere para mí. Muchas gracias. Estimados, esto es lo que tenía preparado para el día de hoy día, y para que tengan una idea, lo que tengo preparado, lo que se nos viene para las próximas sesiones. Ya la próxima sesión se nos viene lo que es comenzar a discernir. Nos vamos a enterar. Nosotros hoy día estamos aprendiendo cómo elijo a Dios, cuál es mi fin. Ya distinguir los medios del fin. ¿Y por qué es tan importante enamorarnos de Dios? Y que el único camino hacia la felicidad es elegir a Dios. Y para eso yo tengo que tomar una decisión. Y sé que para tomar una decisión tengo que elegir a Dios. Y en el próximo capítulo, en la próxima sesión, vamos a empezar a discernir. Vamos a ver los movimientos interiores, las emociones del buen espíritu y las emociones del mal espíritu, que siempre nos están hablando. Y por lo tanto, vamos a distinguir los espíritus. Y cómo los espíritus hoy día afectan nuestras decisiones. Eso es lo que nos vamos a ver en nuestra próxima sesión. No sé si hay alguien que tenga alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que no. Cristian, yo le quería dar las gracias infinitas. La verdad,